El Virreinato del Perú fue creado por la corona española en el año 1542, con capital en la ciudad de Lima, durante su dominio en el Nuevo Mundo. Las fronteras del Virreinato del Perú se establecieron por primera vez el 13 de septiembre de 1543. Los primeros 2 siglos su territorio comprendía casi toda América del Sur, incluyendo Panamá y algunas islas de Oceanía, aunque no incluía Venezuela, que dependía del Virreinato de Nueva España, ni los territorios al este de la línea del Tratado de Tordesillas, que pertenecían al Imperio portugués. 2 siglos después, tras las reformas borbónicas, su inmenso territorio sufrió 3 importantes pérdidas: al norte, al este y al sur. En 1717 se creó el Virreinato de Nueva Granada al norte. En 1776 se creó el Virreinato del Río de la Plata al sur. Al mismo tiempo, el Virreinato del Brasil extendía sus fronteras tomando territorios de la Amazonia. En 1798 se separó del Virreinato la Capitanía General de Chile, que comprendía la parte central de la actual República de Chile. Lima y otras ciudades importantes del Virreinato peruano fueron centros de actividad intelectual y educativa. La universidad más destacada fue San Marcos, aunque otras como las de Cusco, La Plata y Huamanga también jugaron roles significativos. La ciudad letrada consistía en un grupo hispano-criollo de intelectuales, incluyendo religiosos, administradores, educadores y escritores. Espacios como la corte virreinal, el templo y la universidad eran clave para la producción intelectual, que incluía teatro, oratoria sagrada y literatura. Ya dijimos que la minería fue una actividad crucial en los virreinatos. En el caso del Perú, el centro minero más importante fue Potosí. El Cerro Rico de Potosí proporcionó las 2/3 partes de la plata que hubo en el Perú hasta que en 1776 pasó a formar parte del Virreinato del Río de la Plata. Sin embargo, enfrentó desafíos geográficos y técnicos, como la altitud de los yacimientos y las dificultades para la fundición de minerales. A diferencia de la Nueva España, donde la minería tenía acceso a más capital y mercurio barato, el Perú experimentaba una escasez de capital, lo que limitaba su desarrollo económico. Además, aunque el trabajo forzado era común, hacia fines del siglo XVII, una parte de la mano de obra en Potosí era voluntaria. El arte, durante los primeros años virreinales, fue exclusividad de los religiosos, y su uso tuvo un fin práctico, principalmente en el adoctrinamiento. La ciudad de Lima jugó un rol preponderante en el desarrollo del arte en el Virreinato del Perú. Su rápido crecimiento urbano, la acumulación de riqueza por parte de los encomenderos y la construcción de templos e iglesias fueron motivos para la demanda de pintura y esculturas de las principales ciudades de los reinos españoles. Especial preferencia se tuvo por las obras provenientes de Flandes e Italia, aunque las obras sevillanas y andaluzas tuvieron igualmente gran demanda. Lima, como centro político del más importante virreinato durante el siglo XVI, fue plaza importante para destacados artistas que no dudaron en venir y ofrecer su arte a la iglesia. La necesidad de celebrar misas multitudinarias a cielo abierto dio lugar a una creación original, los retablos exteriores. Esto se dio principalmente en el Virreinato del Perú, pero también en el de Nueva España. Otro punto a destacar es la adaptación de las imágenes religiosas en cada región. Los españoles imponían sus imágenes y los nativos las asociaban con sus propias creencias. Una misma divinidad tiene en cada región una versión diferente. Ejemplo de ello es la figura de la Virgen María. Así como la Virgen de Guadalupe se transformó en un ícono de la Nueva España, en Potosí la Virgen María es asociada con la Pachamama, la Madre Tierra. Recordemos que para los nativos las montañas eran lugares sagrados.
Estas dos ideas, montaña y virgen, se unieron en un sincretismo en el que se sobreponen las leyendas y las formas, y se refuerzan principalmente en el hecho de significar poderes superiores o imágenes milagrosas de devoción y súplica que permitían una conexión con el más allá, con el poder supremo. Otro ejemplo es el de la Virgen de Copacabana, modelada por un indígena en el siglo XVI. Después se harán copias de esa misma imagen y viajarán al Perú, surgiendo el culto a la Virgen de Cocharcas. Otro caso significativo es el culto al Niño Jesús Inca, impulsada por los jesuitas. Este tipo de representación constituye un excelente ejemplo del sincretismo que podemos observar en diversos cuadros cusqueños y altoperuanos, en los que se incluyen elementos propios de sus culturas. En definitiva, el mestizaje en las obras logra establecer una relación directa entre la imagen divina y los indígenas. El desarrollo de la arquitectura en el Virreinato del Perú estuvo marcado por las características geográficas y culturales del territorio. Perú en particular se divide en tres áreas diferenciadas: la costa, la sierra y la selva. Durante el periodo colonial, la costa y la sierra fueron los principales escenarios de los hechos, mientras que la selva tuvo un proceso de ocupación más tardío. En la costa, la piedra es escasa y por ello predominarán las arquitecturas de tierra cruda o cocida. En la sierra abunda la piedra, pero falta la madera y se recurrirá también al uso del adobe y ladrillo, un problema que debieron afrontar los arquitectos en numerosas ocasiones fue el tema de los terremotos y sismos, algo frecuente en esa región. Las respuestas frente al común desafío sísmico fueron diversas. En la costa se adoptaron sistemas livianos y flexibles, con estructura de madera y entramado de cañas, barro y estuco, que se denominó quincha. Su uso se proyectó inclusive a áreas del altiplano. En la sierra la respuesta fue rígida y maciza: acumular piedra y trabarla adecuadamente para resistir el movimiento. En lo que respecta a la arquitectura religiosa, en el Virreinato del Perú, nos vamos a encontrar que en las grandes urbes, las iglesias y catedrales serán de un estilo colonial más puramente europeo, mientras que en el interior, el arte colonial será un arte más mestizo, con más intervención indígena. Las grandes catedrales peruanas del siglo XVI son las de Lima y el Cusco. Ambas presentan las típicas características de la arquitectura peruana de época colonial, con torres poco elevadas a causa de los frecuentes terremotos. Las dos catedrales peruanas son gemelas y consta que fueron trazadas por Francisco Becerra, quien ya había intervenido en la construcción de varias iglesias mexicanas. Además de la Catedral de Lima, diseñada por Francisco Becerra, cabe mencionar el Templo de San Francisco, obra maestra del barroco de la ciudad, construida entre 1657 y 1673, conforme a los planos del arquitecto Constantino de Vasconcelos, con quien colaboró el peruano Manuel de Escobar, autor de la magnífica portada lateral. Se conservan en la ciudad algunos edificios civiles muy valiosos, entre los cuales se destaca el Palacio de Torre Tagle, de 1735, con sus balcones cubiertos de madera bellamente tallada. En Cusco conserva un aspecto netamente colonial y casi nada precolombino, ya que prácticamente todas las construcciones incaicas fueron sepultadas por los conquistadores, quienes sobre esas colosales piedras levantaron una nueva ciudad. Los grandes templos erigidos por los españoles se integran a la montaña circundante por el pardo colorido de la piedra de la zona. La catedral, que levanta su mole sobre el antiguo palacio de Viracocha, exhibe su interior sobrio y su fachada posterior plenamente barroca, con frontones curvados, columnas finamente trabajadas en su tercio inferior,
gran profusión de nichos y hornacinas. La iglesia de la Compañía de Jesús muestra una espectacular pompa barroca con su decorada fachada de 1664 y su singularísima cúpula, que por estar totalmente recubierta de ladrillos esmaltados con gran colorido, rompe la monotonía parduzca de la ciudad con una pincelada de vibrante cromatismo. El convento de la Merced, uno de los más antiguos del Perú, fue cuidadosamente restaurado después de haber sufrido graves daños por los terremotos de 1650, 1950 y otros. De fachada casi austera, despliega su maestría en el interior, sobre todo en su claustro principal. Son singularmente valiosos los fustes de sus columnas y el artesanado de sus galerías, el que demuestra el talento de los tallistas cusqueños. Hacia el sur, la ciudad peruana de Arequipa atesora lo que muchos expertos consideran como la arquitectura colonial más original de la América española, con su estilo mestizo, simbiosis de caracteres precolombinos e hispánicos en sus fachadas trabajadas delicadamente y con rica fantasía, por escultores y tallistas indígenas. El que muchos consideran como el templo más importante de la ciudad de la Compañía de Jesús, comenzado en 1590, tiene una fachada principal bastante posterior, la más espléndida del barroco peruano y de origen mestizo, con la abigarrada utilización de gran cantidad de elementos decorativos de inspiración netamente indígena, extraídos de la fauna y flora autóctonas. También son valiosas las iglesias de San Agustín y de Santo Domingo, ambas con fina decoración de sus fachadas, en las cuales se combinan motivos cristianos con precolombinos. Aunque la actual Bolivia pasó a integrar el Virreinato del Río de la Plata, cuando éste se estableció, pensamos que es más conveniente el estudio de ella dentro del espacio dedicado al Virreinato del Perú, al que había pertenecido anteriormente, y con el cual mantuvo estrechas y profundas vinculaciones de todo tipo. La de Ciudad de Sucre tiene en sus templos lo que se considera el más bello conjunto de arquitectura colonial en todo el país. Son especialmente impresionantes San Francisco, con sus artesonados moriscos, La Merced, que conserva retablos, sillería de los coros, objetos del culto y ornamentos de gran belleza, San Miguel, Santo Domingo, San Felipe Neri y La Recoleta. La catedral, el edificio más notable del siglo XVII, de un barroco muy europeo, fue iniciada hacia 1552 y terminada en 1572. Pero fue hacia fines del siglo XVII cuando adquirió el aspecto actual con el agregado de dos naves laterales. Potosí también es otro punto clave, ya que a partir de 1670 comenzó a originarse el arte mestizo. La iglesia de San Lorenzo, en Potosí, está considerada como el más excelso ejemplo de arquitectura mestiza, con su célebre fachada realizada por el alarife indio José Gabriel Condorí. La fachada de esa iglesia, totalmente cubierta por una abigarrada decoración, presenta curiosas columnas con formas femeninas indígenas llamadas indiátides, por el estudioso argentino Alfredo Guido. Estas son sirenas típicas del Renacimiento europeo, pero tocando el autóctono charango, formas vegetales y geométricas, y motivos precolombinos diversos. Otras iglesias muy interesantes de Potosí son las de San Benito, construida entre 1711 y 1728, en estilo mestizo, pero con un extraño aspecto oriental, dado por sus cúpulas. El templo de San Francisco, que tiene fama de ser uno de los más interesantes y valiosos de La Paz y de toda Bolivia, fue el primero de los mestizos de esa ciudad, con su amplia planta de 3 naves y su parte más notable, una portada decorada por artesanos indígenas que tiene muchas similitudes estéticas con la Puerta del Sol de Tiwanaku. Es asimismo importante San Pedro, plateresca del siglo XVI,
con una valiosa portada barroca agregada en 1790. Otra iglesia de la ciudad que debemos mencionar es la de Santo Domingo, con su fachada del siglo XVII. Oruro posee varios templos que constituyen interesantes ejemplos de arte mestizo, y una catedral completada en el año 1700, que entre otras partes exhibe una fachada finamente labrada. En Cochabamba se conservan numerosos edificios coloniales de valor, entre los cuales cabe mencionar dos: las iglesias de Santo Domingo y de Santa Teresa, ambas del siglo XVIII. Con artistas traídos desde Europa al Nuevo Mundo, se forman talleres en las principales ciudades, donde enseñan a criollos, indios y mestizos. Es por ello que la pintura colonial tuvo tres grandes influencias: la española, la italiana y la flamenca. La influencia española se manifestó con mayor fuerza durante el período barroco de los siglos XVII y XVIII, especialmente a través de la escuela sevillana, que se caracteriza por el realismo y el uso de tonalidades oscuras, empleando negros y pardo. La influencia italiana fue muy intensa durante el siglo XVI y principios del XVII. Después se diluyó para recuperar su hegemonía a fines del XVIII, con la introducción del neoclasicismo. A fines del siglo XVI vienen tres grandes pintores italianos: Bernardo Vitti, quien fue el fundador de la Escuela Cusqueña de Pintura, Angelino Medoro y Mateo Pérez de Alessio, convirtiéndose estos en los iniciadores de la pintura colonial en el Perú. La pintura de Caballete en Lima estaba fuertemente influenciada por la pintura flamenca, más cerca hacia lo académico y con intencionalidad dinámica. De esta etapa destacan cuatro pintores: Francisco Escobar, Diego de Aguilera, Andrés de Liebana y Pedro Fernández de Noriega. En el Virreinato del Perú, los centros de producción pictórica más importantes fueron Cusco y Potosí. Sin duda, uno de los fenómenos artísticos más sorprendentes del arte colonial fue la aparición de la Escuela del Cusco. En la pintura del Cusco confluyeron durante el siglo XVI una serie de influencias y corrientes pictóricas, entre las que conviene tener muy en cuenta la indígena, la flamenca, la española como la de Zurbarán, pero principalmente la actividad personal del jesuita italiano Bernardo Vitti. Es la llegada de este pintor la que marca un primer momento del desarrollo del arte cusqueño. Este jesuita introduce en el Cusco una de las corrientes en boga en Europa de entonces, el manierismo, cuyas principales características eran el tratamiento de las figuras de manera un tanto alargada, con una luz focalizada en ellas y un acento en los primeros planos en desmedro del paisaje y en general los detalles. Durante esa época, la antigua capital incaica se convirtió en un inmenso taller de pintura y en un repositorio de una enorme cantidad de obras, muchas de ellas ejecutadas por indios que no firmaban sus creaciones. Con una obra de mano barata y un sistema de producción industrial, se estima que en el primer siglo de la época independiente fueron sacados del Cusco más de 10.000 lienzos, muchos de los cuales hoy se encuentran en iglesias del Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Maestros y aprendices trabajaban en conjunto sobre lienzos, utilizando plantillas para reproducir imágenes religiosas en serie. Y se encargaba a un maestro dorador que decoraba con oro para enfatizar la riqueza visual. La técnica del brocateado, o también llamado estofado, consiste en aplicar pintura dorada sobre destellos de santidad, vestidura y cortinajes, quizás por su mítico recuerdo del sol. A toda pintura cusqueña se la reconoce por una religiosidad fervorosa e ingenua, al antinaturalismo emergente de una adaptación muy libre de grabados europeos, una profunda solidez popular,
la representación de imágenes a la manera de íconos como vírgenes, santos y arcángeles, la presencia de un mundo idealizado en el que conviven pájaros autóctonos, ángeles, fantasía y evasión, la falta de perspectiva con un colorido intenso y plano, y un dibujo con deformaciones expresionistas. Como artista destacado encontramos a Diego Quispe Tito, considerado uno de los miembros más destacados de la escuela cusqueña. Su pintura tuvo dos etapas. En la primera, su pintura se caracterizó por tener ciertos rezagos del manierismo, mientras que en la segunda se puede ver en su pintura la influencia de los grabados flamencos. Sin embargo, es un pintor que se encuentra un tanto al margen del estilo imperante de la ciudad del Cusco y que termina desarrollando e imponiendo un estilo nuevo a la pintura de la región. Él implanta el uso de grandes paisajes repletos de flores y animales que luego se convierten en característicos de la pintura cusqueña. Otro pintor destacado fue Basilio Santa Cruz Puma Callao, conocido por sus complejas composiciones y la incorporación de elementos indígenas en sus obras. El estilo de Santa Cruz es muy diferente al de Quispe Tito, pues no está basada específicamente en grabados, sino que está más ligada al trabajo de los pintores españoles como Murillo y Valdés Leal. Fue un pintor notable al que se le atribuye la creación de los ángeles arcabuceros, que representan un nuevo tipo de seres alados, o también llamados como seres mensajeros de Dios, quienes usualmente vestían armaduras representando soldados o personajes aristócratas del siglo XVII, pero no descuidaban los clásicos detalles de los arcángeles de quienes fueron inspirados. A diferencia de los ángeles tradicionales con espadas, los ángeles arcabuceros portan arcabuces, un tipo de arma de fuego antigua. Este motivo se convirtió en un elemento emblemático de la escuela cusqueña de pintura en el Perú, siendo uno de los temas más distintivos y ricos en detalle y expresión. Atraídos por las oportunidades que trae el Nuevo Mundo, muchos artistas sevillanos llegan a trabajar a Potosí. Estas influencias fueron importantes. Sin embargo, los mestizos empezaron a incorporar su propia visión cosmológica a las obras, creando una fusión enriquecida. Aquí resalta la figura de Melchor Pérez de Holguín, considerado por muchos el más importante de toda la Sudamérica virreinal. Este artista produjo un cambio sustancial en la pintura potosina, la que por su obra se encaminó decididamente por un barroco fuertemente expresivo y verista, cada vez más distante de la idealización del manierismo. Su arte, tan atormentado como original, presenta a sus personajes frecuentemente inmersos en una atmósfera melancólica. El excelente dibujo de Holguín, nervioso y agudo, sumamente singular y uno de los factores más definitorios de su estilo, muestra su alta calidad en los rostros llenos de carácter, los ojos y las miradas que reflejan el éxtasis religioso o las manos crispadas y expresivas. En ocasiones recurrió a la distorsión de la figura humana, modificando la proporción de sus distintas partes, de modo que con esa deformación expresionista produjo una impresión de enanismo que es típica de su arte. En la tercera parte veremos el arte colonial más destacado del Virreinato de Nueva Granada.